Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores con la que estamos arrancando esta nueva semana informativa. Con el doctor Lenín Fischer vamos a conversar en esta edición acerca de un libro que como buen leonés ha investigado y ha publicado acerca de los 500 años de la fundación de la ciudad de León. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias a usted, es un honor siempre estar aquí. 500 años de León. Yo quería justamente tomar unos minutitos, sí, antes de empezar a hablar de este libro, de esta investigación histórica, para hablar de un hecho histórico ocurrido este domingo, aquí nomás, con un vecino nuestro al norte, México. Tuvo unas elecciones históricas por varias razones. Por primera vez, los favoritos o las favoritas para ganar las elecciones eran mujeres. Es decir, sí o sí era casi seguro que una mujer iba a ser presidente de México para el próximo periodo, que empieza en octubre. Es decir, para los próximos 6 años, que empiezan en octubre. Habían 100 millones de personas inscritas para votar. Habían 18,000 cargos que se estaban votando. Porque se estaban votando, además del presidente, se estaba votando el Congreso de los Diputados, a los senadores, 8 gubernaturas, más la gobernatura de la Ciudad de México, como una circunscripción especial. Se estaban votando congresos federales, es decir, de parte de los estados miembros de la federación, alcaldía, consejos municipales, y otros cargos más. Cerca de 18,000 cargos de elección. Y lo interesante de esto es que la elección es uninominal, es decir, no se vota por listas de candidatos, sino que se vota por cada candidato. Es decir, el doctor Fischer está en un partido que a mí no me gusta, pero me cae bien el doctor Fischer, creo que va a hacer una buena gestión, entonces voto por el doctor Fischer. Y voto por otros candidatos de otras opciones. No necesariamente voto por una lista de candidatos de un partido, sino que voto por cada candidato. Es decir, que habían 18,000 candidaturas. Ustedes se imaginan, multipliquemos eso por 3. Estamos hablando de más de 50,000 candidatos. Más de 50,000 candidatos. Y había que elegir entre esos 50,000 candidatos, ¿no? Es decir, poniéndolo así en número redondo. Y se hace historia en México porque gana una mujer, efectivamente, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer muy preparada, incluso leía que tiene un Nobel por la Paz. Un Nobel por la Paz, junto con un grupo con el cual ella estuvo trabajando, un Nobel por la Paz, la doctora Sheinbaum. Lo más interesante de esto, además de que por primera vez un país que está calificado como un país machista elige una mujer, habiendo un varón, el señor Álvarez Maynard, Jorge Álvarez Maynard, que era del Movimiento Ciudadano como opción varón, se elige a una mujer y en segundo lugar queda Xóchitl Gálvez de una coalición bastante extraña, digamos, porque supuestamente hay izquierda, hay centro y hay derecha en esa coalición. Por eso digo, es una coalición bien extraña, pues, porque está el Partido de Acción Nacional, el PAN, el PRI, el Partido de la Revolución Institucional, y el PRD, que es de donde salió Morena, el partido de el presidente Manuel Andrés López Obrador. Y ella queda en segundo lugar. Lo que pasa es que un segundo lugar
bastante distante, prácticamente, o no prácticamente, según los datos más recientes, al mediodía de este lunes, ya con el 89.5% de la acta escrutada, la señora Xóchitl Gálvez, de esta coalición, tiene 14 millones de votos, lo que representa 14.800.000, lo que representa el 27.9% de los votos válidos totales emitidos, versus 31 millones, bastante más que el doble de votos, para la señora, para la doctora Sheinbaum Pardo, para un 59.05%. Es decir, bastante más que el doble o poco más que el doble de votos. Es decir, hay una diferencia, como decían en las redes sociales, anoche arrasó, totalmente arrasó. Pero lo interesante de esto es que ella dice que va a hacer la continuidad del proyecto político y de gobierno del presidente Manuel Andrés López Obrador y de Morena. Y la gente acepta esa propuesta y dice, sí, sí la queremos. Sí queremos la cuarta transformación, sí queremos ese proyecto del presidente Manuel Andrés López Obrador. Y contra los pronósticos de muchos medios de comunicación en México, de los grandes medios de comunicación en México, que han criticado duramente la gestión del presidente Manuel Andrés López Obrador, la gente dice, sí, nos gusta, eso queremos y queremos que continúe, porque nos está trayendo beneficios en la casa, nos está trayendo beneficios en la familia, beneficios en la comunidad. Y no es que México haya cambiado con el presidente Manuel Andrés López Obrador y hoy sea, como decía su conquistador, Hernán Cortés, que decía, no estoy en un lecho de rosas. Efectivamente, México no está en un lecho de rosas. La seguridad es uno de sus principales problemas, continúa siendo uno de sus principales problemas. Y ese es uno de los principales ejes de ataque a la gestión del presidente Manuel Andrés López Obrador de parte de los medios, de los grandes medios de comunicación, que han hecho una campaña en contra de la gestión del presidente López Obrador desde el inicio de su gestión. Hasta todavía el día de la elección, este domingo, continuaba la campaña en contra de ese proyecto del presidente López Obrador y sin embargo la gente dijo, a nosotros sí nos gusta este proyecto. Ellos están, el gobierno, Morena, el presidente López Obrador, la doctora Sheinbaum Pardo, están hablando de nosotros y están viendo nuestros problemas y están viendo nuestra situación y los vamos a votar. Vamos a votar por ellos, por ese proyecto y por la doctora Sheinbaum Pardo. Y así gana ella las elecciones. Vamos a ver si en esta semana logramos concertar una entrevista para justamente hablar acerca de esta cuarta transformación, la llamada cuarta transformación, que es el proyecto, decimos, político y de gobierno de Morena, para saber exactamente qué es lo que están haciendo y hacia dónde quieren dirigirse en México. Para el pueblo mexicano, por supuesto, felicidades, más del 60% de participación, lo que es una participación bastante alta considerando que hace 3 años, cuando hubo elecciones legislativas, hubo un 53% de participación, es decir, un 7% más en esta ocasión. Hubo el voto en el extranjero con algunos problemas, principalmente logísticos y principalmente de atención de los mismos votantes. Entiendo que hubo quienes no se registraron en tiempo y forma y querían votar sin estar registrados para votar. Hubo el voto electrónico que pasó, creo que era de 3.000, 4.000 personas que habían votado en la elección anterior mediante el voto electrónico, es decir, el voto por correo electrónico, a 120.000 personas que votaron en esta ocasión, lo cual es un número bastante alto. Pues vaya, para México las felicitaciones, Claudia Sheinbaum, que en octubre iniciará su sexenio, sus 6 años
de gobierno. No sé si usted quería decir algo al respecto, doctor. Pues, como el libro que vamos a presentar tiene que ver con la conquista y el colonialismo español en Nicaragua, y estamos hablando de México, tal vez solamente aclarar que la frase que le dijeron al conquistador Hernán Cortés fue: ¿acaso estoy en un lecho de rosas? Le preguntó valientemente Cuauhtémoc, cuando lo sometían a las brasas, a la quema, lo amenazaban con quemarlo pues vivo, ¿no? Y eso fue lo que respondió el gran Cuauhtémoc. México indudablemente pues tiene que ver mucho con nosotros a lo largo de la historia. Cuando los aztecas se establecieron como grupo hegemónico hace 1200 años aproximadamente, más o menos para ese periodo comenzaron las migraciones desde esa zona hacia Centroamérica, lo que hoy le llamamos Mesoamérica, ¿no? Las 3, 4 oleadas de migraciones que hubo de pueblos indígenas. Algunos trataban de huir del dominio de las tribus hegemónicas, y llegaron a Nicaragua y encontraron algunas otras tribus. El libro, bueno, solamente quisiera decir pues que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un gran estadista, ha luchado contra la corrupción en distintas instituciones, contra el despilfarro, contra el robo del petróleo, ha renacionalizado el petróleo, una industria estratégica para México, y ha invertido una cantidad de dinero que no habían invertido los gobiernos neoliberales, pues, que comenzaron a privatizar el país desde la época de Gortari, de Salinas de Gortari. Y después todos los que le siguieron continuaron haciendo lo mismo, y fue muy común que existieran ministros a los cuales les decían ministros 10%, porque a la hora de privatizar los bienes del Estado, los bienes del pueblo mexicano, ellos pedían como mínimo el 10% de comisión de lo que costaban esas privatizaciones. Y López Obrador ha dado muestra de que es un político diferente, con una ética, comprometido con una ética con la cual fue consecuente, y nos ha demostrado pues que la izquierda mexicana y latinoamericana puede hacer una política distinta, y no solo pensando pues en que como políticos están predestinados a ser parte del presupuesto nacional toda la vida, ¿no? Sí, realmente que sí. Pues es una gestión, además de esto que mencionaba, una gestión valiente, porque si querés suavecito, pues con mucho modo, le ha dicho a Estados Unidos: espérate, esto es México, no es territorio estadounidense, por lo tanto aquí los mexicanos tomamos nuestras decisiones. Y eso de cara a la renegociación, no a la renegociación, sino a la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues de alguna manera tiene algún peso, porque sabemos que Estados Unidos, si uno no está de acuerdo necesariamente con alguno de sus designios, pues opta por los castigos económicos a través de sanciones, a través de cortar entradas comerciales y demás, ¿no? Es decir, las amenazas de eliminar países de tratados de libre comercio regionales que existen con Estados Unidos, porque no están estos países de acuerdo al 100% con las políticas de Estados Unidos, porque basta con decir, mire, es que yo creo, ya, pum, listo, motivo de sanción por parte de Estados Unidos, el gran castigador, ¿no? Y ha logrado el presidente López Obrador pararse frente a los Estados Unidos de manera muy digna, me parece a mí, además de su política, la política exterior de Estrada, pues que la han mantenido, Sí. la han mantenido bajo el principio de Benito Juárez, sobre los derechos ajenos y la paz. Así el pueblo mexicano, creo yo, ha vencido la política de golpe suave constante que han hecho durante este sexenio los ONG, los organismos sin fines de lucro en México, pues financiados desde Estados Unidos.
la han sabido hacer a través de los medios de comunicación, de ellos, a través de ellos mismos como organismos sin fines de lucro, y esa campaña mediática de distorsión de la realidad, de difamación, de exageración de los hechos y de las noticias falsas ha sido constante, incluyendo la promoción de la violencia, pues. Sí. Hubo varios candidatos que fueron asesinados, la violencia del narcotráfico como que se impulsó o se incentivó en estos meses electorales, y a pesar de todo eso el pueblo mexicano votó contra las políticas de desestabilización de un gobierno democráticamente electo de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución Política de México. Eso es una victoria para el pueblo mexicano y una gran enseñanza para los demás pueblos latinoamericanos. Así es, así es. Bueno, vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos sumando vigores. Hablamos de 500 años de Fundación de León, el libro que ha escrito el doctor Lenin Fischer. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Lenin Fischer. Estamos conversando en esta edición acerca de su más reciente publicación, el libro León, 500 años de fundación e historia, con el que él hace una investigación y hace una relación de los hechos y la historia de León desde incluso antes de su fundación, las relaciones anteriores a la fundación de la ciudad de León, que es casi nacida al mismo tiempo que la ciudad de Granada en Nicaragua, las dos con días de diferencia en su fundación, y cumplen ambas 500 años. León pasó de donde estaba ubicada León originalmente, que es lo que nosotros conocemos como León Viejo, que era muy cerca de la comunidad de Imavite, por varias razones que incluyen la actividad del volcán Momotombo, pasa a orillas de la comunidad indígena de Sutiaba, que es donde está asentado hoy originalmente León Santiago de los Caballeros. Pero tiene una historia interesante, León. Claro que sí. Porque está muy relacionada con el poder, es decir, con el asentamiento del poder, las luchas sociales que incluso cobran la vida del obispo mártir, Antonio Valdivieso, que juega entre las razones de la creencia popular en la salida de Imavite hacia Sutiaba, porque el asesinato por parte de los Contreras, que representan el poder político y el poder militar de Nicaragua en ese momento, en la ciudad de León, lo llevan al asesinato que es calificado como un magnicidio de Fray Antonio Valdivieso, defensor de los indios. Es decir, hay muchas cosas que han ocurrido en esta ciudad, en León. Más recientemente, en 1979, fue la primer capital de la revolución, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la triunfante Revolución Popular Sandinista. Se establece por primera vez en Nicaragua, en la ciudad de León, convirtiendo a León en la primer capital de la Revolución Sandinista. Así es. Sí. Pues este libro titulado León, 500 años de fundación e historia, tiene 291 páginas y 50 capítulos. En él, obviamente no trato de abarcar todos los hechos históricos de León, pero abordamos muchos aspectos. Incluimos alrededor de unos 6 o 7 capítulos que tienen que ver con documentos originales
publicados en los documentos para la historia de Nicaragua de Vega Bolaños en 1954, tal y como están escritos ahí. Además, incluimos historia oral, revisión documental de una gran cantidad de historiadores nicaragüenses y extranjeros, por lo cual agradecemos a todos esos historiadores nacionales y extranjeros que escribieron algo sobre la historia de León. Ahí está en el agradecimiento precisamente dirigido a todos ellos. También algunos elementos de historia oral que personas mayores que ahora tienen 80 o más años me relataron, pues, y que forman parte de hechos interesantes de la mitad, o de la primera mitad del siglo XX. Asimismo, relatos de las experiencias de la niñez que tuvieron algunas personalidades que publicaron libros, pues, aquí en Nicaragua. También tomamos en cuenta la historia reciente de León, de los últimos 50, 60 años. Ya ha mencionado usted lo acontecido durante la Revolución Sandinista. De hecho, no se puede olvidar que León ha sido la cuna, o fue la cuna de la Revolución Liberal de 1893 y de la Revolución Sandinista que triunfó en 1979. Más que la primera capital de la Revolución, ya León debe considerarse como capital de la Revolución en Nicaragua. Y más que una, dos o tres veces heroica, pues la ciudad, ya lo ha dicho el historiador, el doctor Arellano Sandino, ha sido la ciudad más sufrida en todas las guerras de Nicaragua. La ha experimentado, las ha vivido, las ha resistido, las ha enfrentado o ha derrotado, pues, a sus agresores, invasores o enemigos, adversarios, pues. Algunos de estos escritos, de estos ensayos, no fueron elaborados recientemente, pues. Algunos los escribí en 2010 y los tenía por ahí y los fui recopilando. Otros han sido desarrollados a partir de disertaciones de expertos historiadores, incluyendo, por supuesto, las muy interesantes entrevistas que usted ha realizado aquí en Sumando Vigores con Arellano Sandino o con Casanova Fuertes, por ejemplo. Y a partir de ellas he desarrollado ensayos en los cuales he ampliado lo que se ha dicho, he profundizado o también he contraargumentado algunas cosas, pues, que se han dicho. Y la experiencia ha sido muy interesante, he aprendido muchísimo, siempre se aprende mucho escribiendo, porque uno tiene que leer, ver los videos, escuchar, transcribir. Y de todo este esfuerzo, digamos, yo puedo concluir que lo más importante es un planteamiento que más o menos ya lo he hecho en algunas ocasiones, y es que es necesario que León Viejo, o el León fundacional que conocemos, sea declarado un distrito histórico especial, que forme parte íntegra de la ciudad de León, porque son inseparables. No se trata de que la fundación de la ciudad fue un hecho aislado, y que ya León Viejo no tiene ninguna conexión con la ciudad actual. No se trata de que la fundación de una ciudad es el hecho principal. A fin de cuentas, los españoles, como dicen algunos historiadores, prácticamente fundaron esas ciudades sin ningún dominio técnico, sin ningún avalúo técnico, sino que se instalaron, casi sin excepción, pues, en los lugares cercanos a poblaciones indígenas, sin prever los riesgos, porque en ese tiempo no se conocían los riesgos de la naturaleza como se conocen ahora o se prevén ahora, sin prever los riesgos de erupciones, de terremotos, de inundaciones.
Porque ese nivel de conocimiento no se tenía, ¿no? Claro, lo que pasa es que habiendo asentamientos originarios en la cercanía, había una cosa importante que es la existencia del asentamiento mismo, lo cual significaba que se podía vivir en esa zona, pero además se facilitaba el acceso a la mano de obra, claro, que era una necesidad muy importante que tenían estas ciudades. Sí, y buscaban las fuentes de agua, las fuentes de alimentos, como dice usted, la mano de obra esclava, pues. Sí. Y los indios fueron, pues, esclavizados prácticamente, porque el sistema de conquista y colonial fue una combinación de esclavismo y feudalismo, ¿verdad? Esos dos modos históricos. Entonces, ver la fundación aislada de toda la historia de la ciudad de León sería una actitud ahistórica, que no tendría sentido, pues, desde el punto de vista histórico, analizarlo. Por eso es que, repito, yo creo que tomando en cuenta la medida administrativa de finales del año pasado de que la ciudad de León atiende a León Viejo, el León fundacional, tiene que dar pasos más profundos para llegarlo a declarar en determinado momento como un distrito histórico especial. Pese a que pertenece a otro municipio del departamento. Independientemente de eso, porque ahorita lo está atendiendo administrativamente la alcaldía de León, digamos. Y además, históricamente está enlazado. No hay manera de separarlo. Y el otro elemento, bueno, es que eso se podría, se podría comparar con algunas medidas que se tomaron. En determinado momento Sutiaba fue declarado un barrio de León. En determinado momento se tomaron figuras jurídicas con Poneloya. En otro momento se aplicaron figuras jurídicas con el otro balneario de Salinas Grande. Y las medidas jurídicas administrativas se pueden aplicar en este caso por el interés nacional. Poneloya es territorio indígena de Sutiaba, ¿no? Sí, sí. ¿Y Salinas Grande? Es que todo ese territorio, en realidad, todo era de los Sutiabas, eso, pero en determinados momentos pues se consideraron legalmente pues ya balnearios de la ciudad de León o barrios de la ciudad de León. Sí. Entonces, yo creo que ese es un paso que es necesario pues para rescatar la historia de la ciudad, para consolidar ese conocimiento, profundizarlo y eso en consecuencia es rescatar y proteger el patrimonio histórico nacional. A ver, ya que toqué Sutiaba, Sutiaba mantiene su organización social política como comunidad indígena. Es decir, ahí el Consejo de Ancianos sigue funcionando, hay autoridades indígenas de Sutiaba, independientemente de la alcaldía. Es más, son consideradas por la alcaldía de León estas autoridades indígenas de Sutiaba, y el territorio indígena de Sutiaba además es un territorio protegido. Está protegido por la ley de los territorios indígenas, la demarcación y titulación de los territorios indígenas, leyes del país. ¿Imavit existe todavía como comunidad? Que se sepa como comunidad establecida con autoridades, eso no, porque todo el lugar del León Viejo pertenecía al municipio de La Paz Centro. Y en cuanto a Sutiaba, uno de los capítulos que abordamos en el libro se refiere a las rebeliones del pueblo de Sutiaba, que actualmente existe pues como comunidad indígena de Sutiaba. Sí. Y las traté de ordenar de manera lo más cronológicamente posible, y por supuesto que tengo que incorporar la participación de Sutiaba en la lucha social y política de los últimos 50, 60 años, con una lista de más de 50 héroes y mártires que tiene el pueblo de Sutiaba, un monumento ahí en la calle Real. Más de 50 héroes y mártires que murieron pues en la lucha por la liberación nacional hasta 1979. Ok, vamos a hacer una pausa en esta edición. Estamos conversando con el doctor Lenín Fischer acerca de su libro 500 años de León.
Oleón, 500 años de fundación e historia. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Yo iba a preguntar cómo se escribe un libro tan rápido, porque hace poquito estuvimos hablando de la más reciente publicación que era el fotoreportaje, y poquito antes estuvimos hablando, ya a finales del año pasado, estuvimos hablando del COVID-19. Diario de una pandemia. Sí, que han sido, digamos, las dos publicaciones más recientes antes que esta. Y antes del COVID-19, Gran Marcha Managua. Pero esa está más relacionada, digamos, con el objeto de investigación que lo ha ocupado, doctor, en los últimos años. Sí. Entonces, como que no era muy sorprendente, ¿no? Pero ya estos otros sí, un tanto. Y le iba a preguntar cómo es que se escribe un libro tan rápido, ¿no? Porque, decir, son un par de meses de diferencia entre título y título, pues. Pues, como le decía, hay algunos artículos que los escribí hace varios años. Algunos fueron publicados en el Nuevo Diario, en la página de opinión. Otros los publiqué en algún libro, pues, previamente, porque ahora los he extendido. Y en el blog. Y en el blog. Hay que tener un poquito de disciplina, un poquito de pasión, pero lo determinante es la computadora. Sin la computadora, especialmente la de escritorio, pues, porque la computadora, laptop y mucho menos un teléfono celular pueden estimular a uno a escribir, pues, tanto como una computadora de escritorio, pues, por la comodidad que tiene uno en su casa. Pero el sustrato es la realidad social que a uno lo motiva, ¿no? ¿Se escribe todos los días? No puedo escribir todos los días por razones de ocupación, pues, por el trabajo. Aunque dicen que los escritores tienen como ocupación el escribir y su hobby es la profesión a la que se dedican. Y en realidad, pues, en uno de los programas anteriores yo le decía que hay quienes recomiendan escribir por lo menos 1500 palabras diarias para mantenerse como escritor. Yo no logro ese ritmo, pues, pero hay momentos en que sí, pues, los fines de semana o los días feriados son días que aprovecho. Tengo que combinar con las obligaciones en el hogar, con la familia y es decisiva la computadora. Por ejemplo, para transcribir esos documentos históricos, sin la computadora no lo hubiera podido transcribir. Y dejarlo con el español antiguo, pues con el español de hace 500 años. Con el castellano antiguo. Sí, con el castellano de hace 500 años no lo hubiera podido hacer. Y aunque el programa Word a veces corrige las palabras, uno tiene que estar pendiente de que no le cambie. Que no le cambien la manera en que escribían antes, pues. Así es que, por ejemplo, nosotros incluimos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la carta de Cristóbal Colón sobre su paso por Nicaragua el 12 de septiembre de 1502, el relato de Diego Porras, que se refiere a lo mismo. Nada más que él dice 14 de septiembre. Uh-huh. Ellos también se equivocaban, ¿verdad? En medio de tantas dificultades, de tener tiempo para escribir en tanta pericia y en tanto riesgo. El relato de Gil González Dávila sobre el oro y los indios bautizados. El informe de Gil González Dávila al rey de España, Carlos I. Una síntesis de los caciques indígenas y Gil González Dávila. Yo recopilo los nombres de los caciques que Gil González visitó, digamos, cuando venía en dirección sur-norte. Son como 57. 57. Hay un escrito publicado en 2023 de 5 acontecimientos históricos que hizo el doctor Arellano Sandino, donde él habla más o menos de 13 caciques. Entonces aquí en esta lista van 57. Muchos con su nombre, ¿verdad? Su nombre propio. Otros parece que a los cronistas españoles se les olvidó el nombre y entonces pusieron el nombre del lugar. Uh-huh. Uh-huh. También, el cacique de Managua, por decir algo. O de la isla tal, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y, por ejemplo, ponemos en el orden octavo de los capítulos el relato de algunos extractos del relato del cronista de India Gonzalo Fernández de Oviedo, la carta de Pereira Dávila al emperador Carlos V y
le damos un énfasis especial a lo ocurrido en Tezuatega, actualmente el Viejo, con el repartimiento del oro entre los conquistadores. Porque ese es el evento que simboliza la victoria de la invasión militar de los españoles, del Imperio Español en Nicaragua. Porque eso no hay que perderlo de vista. Los españoles vinieron a Nicaragua a conquistarla a través de una campaña militar, una guerra, con todas sus letras. Y venían con la tecnología más avanzada de su época, armas de fuego, pólvora. Hay que agregarle también pues los caballos, pues, como medio de transporte, que fue fundamental. Y no solamente como medio de transporte, sino como un medio de amedrentamiento psicológico. Correcto, sí. Correcto, pero lo decisivo, digamos, fue la pólvora, el arma de fuego, porque traían cañones, arcabuces, etc. Y entonces, ver el fenómeno de la conquista de Nicaragua y de las fundaciones de ciudades como León y Nicaragua, que no tienen ninguna carta, ninguna escritura pública de su fundación, ya lo han dicho expertos historiadores, ¿verdad? Aquí en otros programas. No existe ninguna escritura pública que diga, en esta fecha fundamos Granada y en esta fecha fundamos León. No le existe, por eso ha habido dudas, incertidumbre acerca de la fecha, pero eso no es lo más importante. Lo relevante aquí es ver que fue una campaña militar que tuvo sentido de avance de sur a norte, en términos generales, ¿verdad? Ya si es noroccidente, ya es otra cosa. Pero en términos generales fue un avance de sur a norte en una campaña militar sostenida. Ya estamos hablando de lo que hizo la expedición del capitán Francisco, ¿verdad? Hernández o Fernández de Córdoba. Y en ese sentido no podían avanzar de sur a norte e ir de manera pacífica y como un viaje turístico trayéndonos la civilización y fundando ciudades. No fue así, fue una guerra abierta y declarada, violenta. Había que derrotar a los indios, a la fuerza militar de los indios, con el sobrenombre de apaciguar el territorio, los nuevos territorios. Y en ese sentido llegar hasta el territorio de lo que hoy es Chinandega, Tezuatega, el Viejo, y repartirse el oro que habían, digamos, recolectado o despojado por la fuerza de las armas a los pueblos indígenas, representa el triunfo militar. Y es a partir de ese triunfo militar que ellos tienen que regresar a los territorios dominados, o territorios de los pueblos vencidos al menos, para ya en ese momento establecerse y fundar ciudades. Esa es una interpretación que se tiene que hacer porque a veces nos olvidamos que realmente fue una guerra de invasión. Claro. Que tuvo sus costos en vidas. Ahora, todo esto tiene una razón estratégica de una u otra forma que tiene que ver con nuestra posición geográfica, con el hecho que existe el estrecho dudoso del cual tanto le hablaron a los españoles y que ellos buscaron y finalmente lograron ver en el Istmo de Rivas, es decir, del río San Juan al lago Cocibolca y luego pasar por el estrecho de Rivas desde el océano Atlántico hasta el océano Pacífico. No se llega a explotar ese estrecho dudoso, sin embargo esta ruta, Río San Juan, Cocibolca, Granada, Tipitapa, León, hasta llegar al Realejo, se convierte en una ruta importante para la conquista de Sudamérica, porque se convierte, y salida de regreso para España. Es decir, hubo un valor estratégico, me parece a mí, en la conquista de Nicaragua, más que en la conquista de Costa Rica o de Honduras, pues. Claro. Entonces, el elemento militar de una guerra invasora no se puede obviar porque una vez que vencen a los indios y se reparten el oro, regresan a fundar las ciudades, pues. Y tenían que pasar primero por Imavite para llegar después a Jalteba. ¿Por qué? Porque ellos también tenían la idea, y era idea de Pedraria, ya lo han dicho historiadores aquí en este programa, si no me equivoco, el profesor Casanova Fuerte ha señalado, de que la idea de Pedraria era que la ciudad que se fundara más hacia el norte de Nicaragua tenía que estar más hacia el norte buscando el centro de la tierra, pues esa era la idea, pues.
Entonces, al regresar de Tezuatega, o el viejo, ¿verdad? Los españoles vencedores van a encontrarse primero con Imavite. No es lógico que vayan directo hasta Jalteba, sin pasar por Imavite, pues. Y, digamos, van recorriendo las rutas donde se transportaban los indígenas, pues. O sea, los conquistadores españoles no solo fundaron las ciudades cerca de los poblados indígenas, sino que también recorrían, aprovechaban la ruta que por años, por cientos de años, ocuparon los pueblos indígenas. Sí, y eso me vale para decir que lo cierto es que el Sorotlán y Tipitapa no jugaron un rol tan importante como la ruta terrestre entre Imavite y Jalteba. Porque era por la ruta terrestre más que por la vía acuática, por el río o por el lago. Pues. Así es, caminando o a caballo. Pues. Y después, al pasar de los años, en carreta. Pues. Sí. Entonces, desde el punto de vista militar, se vence a los indios, se les apacigua, entre comillas, se les derrota militarmente, se les gana la guerra con la pólvora y las armas de fuego, y después se fundan ciudades en sentido, es lo más lógico, de norte a sur, en sentido contrario a como venían. Lo que pasa es que hay un documento que le presentaron a Pedrarias en Panamá, llevado, si no me equivoco, por Benalcázar, que fue el primer alcalde de la ciudad de León, Belalcázar, dicen algunos, donde se describe el avance de sur a norte, pues, cuando venían pues, a la conquista los españoles, y se asume como que ellos vinieron de sur a norte fundando ciudades, venían combatiendo, haciéndole la guerra a nuestros pueblos indígenas, pues, que los recibían muchas veces, la mayoría de las veces de forma pacífica, pues, pero se encontraban con la violencia armada, pues, de los españoles. Sí, justamente hay que recordar, pues, ese primer encuentro con Nicaragua en el Istmo de Rivas, y esa conversación, que es una conversación histórica transcrita acerca de las dudas que tiene Nicaragua, que no rechaza necesariamente la proclama de Pedrarias, porque no rechaza la proclama de Pedrarias, aquella que ya está bendecida por Roma, ¿verdad? En donde se declara estos territorios soberanía del rey de España, ¿verdad? Y por lo tanto todos eran súbditos, todos los que vivíamos aquí en aquella época éramos súbditos del rey y debíamos aceptarlo como tal, aunque no lo supiéramos, aunque nunca hubiéramos oído hablar de ese rey ni de ese Dios del cual venían hablando los conquistadores, y que valió además los rápidos avisos, porque realmente fueron rápidos avisos, a los líderes comunitarios hacia el norte del Istmo de Rivas, porque hay un aviso hacia los líderes comunitarios al norte de Rivas, entre ellos el mismo Dirian Gen, que por muchos años se decía que Dirian Gen fue el que presentó batalla y Nicaragua fue el que se entregó, cosa que no es cierta. Nicaragua jugó un papel importante y plantó cara y plantó batalla también al invasor. Claro, Dirian Gen, el 17 de abril de 1523, da la primera batalla antiintervencionista del pueblo nicaragüense. Sí. No había ocurrido eso antes en tierra firme de nuestro continente. Y al día siguiente, 18 de abril, ya en los territorios de Nicaragua, del cacique Nicaragua, 5 muertes, ¿verdad? Dicen su verdadero nombre. Hay otro ataque a las tropas españolas. Y lo dirigen unos 3 lugartenientes del cacique Nicaragua. Pero cuando se da la paz, porque los indios se rinden, pues, porque no soportan el volumen de fuego, pues, de la pólvora que van los españoles, ¿verdad? Los caballos y las espadas de metal, se rinden, piden la paz. Gil González Dávila acepta la paz ahí en ese momento,
Y esos 3 lugartenientes del cacique de Nicaragua le dicen a Dávila, y lo relata ahí en su documento Gil González Dávila, que no habían sido ellos, sino que había sido otro cacique que llegó con su gente a visitarlos, los que los habían atacado. Y ese cacique, yo creo que de alguna manera reivindico su nombre, se llamaba Cuatega. El mismo Gil González Dávila lo menciona. Un Cuatega ahí que yo no vi cuando pasé, cuando iba en dirección de sur a norte. Él no conoció al cacique Cuatega. Lo supo él hasta ese momento, ya después del combate. O sea que Cuatega con su pueblo llegó a visitar a Nicaragua y él fue uno de los que dirigió ese ataque. O sea, la segunda batalla antiintervencionista contra la intervención extranjera prácticamente recayó sobre Cuatega, que casi nunca se ha mencionado. Para mí fue un descubrimiento, pues personalmente, ver la dimensión de ese fenómeno. Así que, además de Diranger y Nicaragua, hay que poner a Cuatega dentro de la lista de los grandes héroes y dentro de los monumentos que se puedan construir a partir de ahora, pues en adelante. Yo creo que eso es muy interesante. Ok, hacemos pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos sumando vigores con el Dr. Lenín Fischer, estamos conversando sobre su libro acerca de los 500 años de León, la historia de León, y ocupa una parte importante de esta historia. Ciertamente hay una recopilación de hechos, datos históricos relativos a los años anteriores a la fundación, los primeros años de León. Pero ocupa una parte importante el León más contemporáneo, el León del siglo XX, ¿verdad? Y la insurrección de León. Pasé muy rápidamente y no me pareció ver algo relacionado con Rubén Darío. Bueno, se citan algunos versos, por ejemplo, cuando se es decir, digo, Rubén Darío y León, pues como tal. Es que sí, no quise abordar el tema de todos los poetas, todos los artistas, todos los músicos. Sí, porque está Azarías H. Palé. No quise abordar eso. No quise abordar eso, pero cito versos de Rubén Darío. Por ejemplo, cuando hablamos de la carta de Cristóbal Colón, hay un epígrafo sobre eso. Hay un capítulo que habla de las frases célebres o los títulos que se le ha dado a la ciudad de León, como se le conoce. Entonces ahí van versos de Rubén Darío, ahí van versos de Salomón de la Selva, por ejemplo. Y yo le decía que he incluido publicaciones hechas por historiadores nacionales y extranjeros, pero también incluí un libro inédito de un historiador leonés que se llamaba Manuel Noguera, que murió el año pasado. Entonces ese libro inédito me sirvió como fuente para escribir algunos ensayos. Y yo creo que él tiene el escrito más interesante, bueno, ahora yo lo amplié y lo profundicé, sobre lo que ocurrió en León en agosto de 1912, cuando el pueblo leonés, encabezado por las fuerzas liberales procelayistas, que todavía sentían el gran valor de la revolución liberal de 1893, se enfrentaron al ejército, a las tropas hondureñas que había traído el gobierno conservador de esa época, pues, de Adolfo Díaz, digamos. Esa batalla que ocurrió en agosto de 1912 es poco conocida. Y Noguera, el historiador, la describió muy bien, con muchos datos, con muchos nombres. Incluso el abuelo de él participó en la defensa de la ciudad. Ahí se derrotó a esas tropas invasoras hondureñas y eso sirvió para que las tropas norteamericanas que habían venido desde Corinto y se habían asentado aquí en la capital Managua no atacaran León. O sea, tuvo un efecto disuasivo, aunque sin armas nucleares. Pero la derrota de las tropas hondureñas en León disuadió a las tropas yanquis interventoras a que no invadieran León. Y más bien se concentraran en derrotar a las fuerzas dirigidas por el héroe nacional Benjamín C. León aquí en Managua a lo largo de unos combates de unos 4 o 5 días
lo que llevó a Benjamín C. León a retirarse con sus tropas hacia Masaya, pues. Un primer repliegue, Sí. digamos, táctico, como fue el repliegue de junio de 1979, también desde Managua hacia Masaya. Y en Masaya, pues, ya sabemos lo que sucedió, pues, en 1912. Ese fue un hecho muy interesante que encontré, que lo amplié, lo enriquecí. Incluso hay un artículo del doctor Arellano Sandino sobre un cura costarricense, apellido Bolio, muy interesante. Entonces, también lo tomé como una referencia bibliográfica porque complementa lo que hizo el cura Bolio, pues, en León, específicamente en La Paz Centro, porque se destacó como combatiente, pues. Incluso se señala la toma temeraria de una ametralladora que tenía raya, pues, a las tropas leonesas, pues, por parte del cura Bolio. Y En 1912. 1912, sí. Ajá. Y yo creo que ahora ese ensayo, yo creo que es uno de los más completos que se pueden encontrar, por lo menos escrito en los últimos meses, Sí. sobre lo que sucedió en León en agosto de 1912, cuando el pueblo leonés, encabezado por las fuerzas liberales, derrotaron al ejército invasor hondureño. Ok, la disponibilidad del libro. Quien quiera obtener una copia del libro, ¿cómo hace? Un ejemplar. Bueno, la editorial académica española lo ofrece en www.morebooks.shop. En línea, ahí lo encuentran, ahí se cancela y se lo envían en 1 mes y medio, 2 meses, impreso. Pero yo inicié gestiones en la Alcaldía de León y en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de León, solicitando, pues, proponiéndole, pues, a las autoridades edilicias y académicas universitarias que tal vez respaldan una edición sin fines de lucro, que se puede realizar, pues, una edición no comercial para donar, pues, esos ejemplares a las bibliotecas principales de la ciudad, a las bibliotecas municipales, a la biblioteca de Granada, por ejemplo, a las bibliotecas aquí en Managua y a todas las bibliotecas municipales. Veremos si eso fructifica, pues. Sí. De hecho, la Alcaldía de León y la UNAM León deberían ser las dos instituciones más interesadas En la en promoción. esta obra, pues. Claro, sí. León Fundación, León 500 años de Fundación e Historia. O sea, por el contenido de esta obra, no creo que esas instituciones, pues, la pasen inadvertida, pues. Claro, claro, porque tienen que ver justamente con el trabajo histórico, académico de la historia de León. Y fíjese que incorporé un dato que recientemente lo dio a conocer la Alcaldía de Managua en una presentación de unos resultados de investigación con las pruebas de carbono 14 que le hicieron a las huellas de Acahualinca y unos sitios de Nejapa, donde revelaban que las huellas de Acahualinca tienen, según esas pruebas, 7.500 años de existencia. Prácticamente similar a lo que se ha dicho siempre de los conchales de Monkey Point como evidencias de la presencia de los seres humanos, del hombre en el territorio de lo que es Nicaragua. Sí, sí. Sí. Bueno, hay otras investigaciones también, ¿cómo que se llama? Garrobo Grande, el bosque en Estelí, que también hablan de la presencia humana hace varios miles de años en Nicaragua. Quiero agradecerle, doctor, por presentarnos el libro. Entiendo yo que lo estamos presentando por primera vez en Nicaragua, el libro como tal. Y le agradezco, pues, ese honor de poderlo presentar acá en el programa. Muchas gracias a usted por invitarme y compartir, pues, con su amplia audiencia esta obra que busca cómo contribuir un poco, pues, a conocer más la historia de León y, en consecuencia, de Nicaragua. ¿Cómo no? Gracias también a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus.